El Gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún. La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente. Es lo siguiente: en ese momento en el que se abrieron estos procesos, critiqué esta máquina del fango que ha puesto en marcha la derecha y la ultraderecha. En el momento en el que se presentan esas denuncias, lo que hace la oposición, no solamente la derecha, sino la ultraderecha, es amplificarlo. ¿Cómo lo amplifican? Haciendo declaraciones, yendo a platós de televisión, yendo a tabloides digitales para hacer entrevistas y decir que todo esto es un escándalo. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Se crean comisiones ad hoc, como la del Senado, donde no se busca la rendición de cuentas, sino la propagación de bulos. Y por tanto, es evidente que la estrategia de la derecha y la ultraderecha es la de hacer ruido para tapar una realidad que es buena para el país. Fiscales llamados a declarar para avivar sus rencillas con versiones cruzadas. Nos vamos hasta la redacción de La Roca. Fran Pastor, desde una convincente Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, con una versión opuesta. Cuéntanos, ¿qué dice y qué dicen el resto de fiscales? Pues Nuria, sus versiones se contradicen y, como decías, quizá la más beligerante de todos los fiscales, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, pues fue la más beligerante contra García Ortiz. Su relato se remonta al 14 de marzo de 2024, horas después de la filtración. García Ortiz quiere lanzar una nota de prensa desde la Fiscalía y, según Almudena Lastra, pues tuvo lugar esta conversación. Lo primero que me entra es una llamada a las 9:10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado. Creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos. ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Esta es una conversación que García Ortiz siempre ha negado. Según él, una fiscal jamás hablaría así de tú a tú con reproches a un superior. ¿Pero qué dicen el resto de fiscales? Pues Pilar Rodríguez asegura que hasta 500 funcionarios pudieron acceder a los correos de González Amador antes de que los publicaran en prensa. Y otro de ellos asegura que las acusaciones contra García Ortiz parten de la antipatía. Le consta si esa documentación se puso en una carpeta compartida donde tienen acceso 499 fiscales y funcionarios. Sí, y todos los decanos de la Fiscalía Provincial de Madrid tienen acceso a la carpeta compartida. La animadversión de la fiscal superior de Madrid hacia el fiscal general del Estado es evidente. Críticas infundadas que la fiscal superior de Madrid hace abiertamente en cualquier foro público. Y esto es lo que se juega con este procedimiento que se ha desencadenado, que es un tsunami. 12 horas de registro en Fortuny 4, 12 horas de registro en la Fiscalía Provincial de Madrid. Es que es una cosa inaudita. Y el razonamiento, además, que da el juez Hurtado, es un razonamiento pueril. Dice que hay indicios, pero el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se han pasado la vida diciendo que para autorizar una intervención telefónica en un caso gravísimo, eso solo se puede hacer hacia adelante, hacia el futuro, para seguirlo, para seguir las pistas. Pero aquí lo han hecho retroactivamente, para atrás. Todas las comunicaciones del fiscal general. Y usted dirá, bueno, y tendrán ahí supóngase, con el ministro de Justicia, seguro, con ministros, con presidentes de entidades, puede decir ahí que se está investigando la UCO, puede decir que hay temas de narcotráfico. Todo eso lo tiene la UCO. Todo eso lo tiene la UCO. Es decir, lo que han hecho es una farsa. Es una farsa. Y creo que lo vamos a pagar todos. Que hayan hecho chapuzas en la Fiscalía General del Estado. Yo soy el primero que las ha denunciado aquí en este programa y en mis artículos. Pero aquí lo que han hecho es tremendo. Porque fíjese, para terminar, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid envía la exposición razonada para sentar en el banquillo al fiscal general del Estado y dice que lo que se debe perseguir penalmente es una nota informativa. ¿De acuerdo? ¿Se acuerda usted? Es esa nota informativa del 14 de marzo. Va al Tribunal Supremo, la sala que preside Marchena, porque Marchena también está en la sala que se quedó con la causa, y dice, bueno, vamos a discutir esto y tal. Entonces hay una diferencia en esa sala. La ponente, que es Susana Polo,
dice, hombre, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ampara al Fiscal General del Estado. Y el Fiscal General del Estado ha dirigido una nota al Tribunal Superior de Justicia de Madrid diciendo que él asume la responsabilidad de esa nota. Yo no veo, dice, que haya nada delictivo. Entonces va Marchena y le da la vuelta. Porque él necesita conseguir la unanimidad, eso queda bien, ¿no? Y dice, bueno, pues entonces vamos a investigar los correos, el correo, la filtración del correo, y hacen una providencia donde unen denuncias sobre la filtración de correo, sobre la falta de custodia del material, y sobre la base de esa providencia cambian el título. Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es delito, dice el Tribunal Supremo. Lo que es delito es el correo. Opuestas. Joaquín, la pregunta es, que me has dicho que es realmente la interesante, así que voy a ir directamente al grano. ¿Qué pruebas hacen falta para inculpar al fiscal general del Estado? Visto lo que hemos visto. Para que haya una condena contra el fiscal general tiene que haber una prueba de cargo suficiente que destruya la presunción de inocencia. No basta con hipótesis o posibilidades. Y la prueba puede ser directa o indirecta, también llamada indiciaria. Por ejemplo, una prueba directa en un homicidio, para entendernos, es si en la calle hay una grabación que graba cómo alguien pues le clava una navaja a una persona, o que haya testigos que han visto los hechos. Pero se puede condenar también con una prueba indiciaria. Si, por ejemplo, al agresor se le detiene cerca del lugar de los hechos con una navaja, con sangre de la víctima, con huellas dactilares suyas y con la cartera con documentos de la víctima. Nadie ha visto lo que ha ocurrido, pero esos indicios te llevan a la conclusión lógica de que ha sido el autor. Lo que dice la jurisprudencia es que los indicios son suficientes para condenar siempre y cuando sean muy concluyentes, que no dejen lugar a dudas y que además no sean meras probabilidades o sospechas. No basta con sospechas con la prueba indiciaria. Claro, aquí ¿qué tenemos? Al menos hasta ahora no hemos visto ninguna prueba indirecta. No hay ningún dato que diga cómo, de qué manera el fiscal general remitió a algún periodista esto. Lo que tenemos son posibles indicios, como por ejemplo que el fiscal general tenía en su poder esos correos y que hubo un interés en conseguir esa información. Pero claro, es un indicio más bien débil porque muchísima gente tenía, como ya hemos visto, acceso a esos correos y tener esto era para sacar una nota de prensa. No hay una conexión lógica o racional con que el fiscal general remitiera esto. ¿Y cuál sería el indicio, digamos, más controvertido? El borrado. El borrado del teléfono. ¿Y este borrado puede hacer que sea una prueba suficiente para que sea inculpado? Sería una prueba suficiente si la conclusión fuera obligatoria, como en el caso del señor al que pillas con el cuchillo y con documentación de la víctima. ¿Podemos concluir que el fiscal, al borrar eso, necesariamente tenía ahí pruebas de la filtración? Mi impresión es que no hay una conexión lógica. Se puede borrar por muchísimas razones, entre ellas, obviamente, para que no se conozcan datos que no quería que se conocieran. Cualquier persona de esta mesa puede tener en sus teléfonos información que no es delictiva, pero que no queremos que se haga pública. Que no atañe directamente al caso. O porque es material sensible. O simplemente... Esta mesa ha borrado todo su correo y su móvil en los últimos meses o años. Yo personalmente he borrado mensajes personales porque personales sí. Yo puedo perder el teléfono. Me parece un indicio suficiente. No recuerde la fiscal quién le ha dado el... O sea, bueno, una vergüenza. Vamos a decir que es bastante poco creíble que no sepa qué periodista le dio información. ¿En serio esto nos lo creemos? La fiscal dice Pilar Sánchez Acera. Dice la jefa de gabinete. Disculpa. Y no lo recuerdo, un periodista dando la información a ella. No lo sé. A mí quiero decirte, hay cosas que vamos a ver cómo se desarrolla el juicio, pero yo insisto, puede que no se demuestre la culpabilidad, puede incluso que no se puede demostrar que no es culpable, pero me parece que este juicio tiene un sentido y que los indicios son indicios. Y son válidos para hacer este juicio. O sea, no me parece como una cosa que tenga que ver con una vergüenza. Sí, muy brevemente sobre eso. ¿Qué clase de periodista le da la información al gobierno a sus lectores? Qué vergüenza, para mí. Claro. Para mí. Claro. Y segundo, yo no creo que se esté examinando el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nos gustará lo que hace o no nos gustará, pero no está examinándose en ningún caso. Nos examinaremos todos cuando haya un fallo.
porque los que no acepten el fallo no estarán aceptando también sea libre uso de la separación, sea el que sea. Sí, pero digo que sí, sobre lo que apuntaba Juan, yo quería resaltar que no es la misma base indiciaria la que hace falta para que haya un juicio que para que haya una condena. Por supuesto. Con poca base indiciaria se puede hacer un juicio. Pero luego tiene que haber una prueba muy completa sobre la culpabilidad. Claro. Por lo tanto, el juicio tiene sentido. Pero es cierto, yo creo que el Supremo no se está cierto que hay muchas situaciones sin precedentes, porque aquí se ha puesto el foco, y es cierto que es la primera vez en la historia de España que va a juicio a un fiscal general del Estado, pero yo también es la primera vez que veo que un tribunal se divide y hay un voto particular para decidir si hay un juicio o no. Es que hasta en esto el Tribunal Supremo estaba dividido. Y nada menos que el Tribunal Supremo. Si es raro que esto pase en una audiencia provincial, no hay precedentes en la historia del Tribunal Supremo que en un auto de este tipo haya división en el tribunal. Pero no hay tampoco precedentes con los cientos de filtraciones que hay en España que podían imputar a jueces y a fiscales. La primera vez que una filtración de este tipo lleva a un fiscal a juicio también es esta. Es decir, que hay muchas singularidades en este caso que yo creo que hay que contextualizar en el marco de la batalla política diaria de nuestro país. Y por último, referido a periodistas, que no sé qué pensarán. Por una vez, me preguntáis muchas cosas, pero os voy a preguntar yo a vosotros, por una vez, ¿no? Aquí hay también un dato que yo creo que es relevante desde una perspectiva periodística, que es el tema del secreto profesional, que es la base de todas las sociedades democráticas porque garantiza la libertad de información veraz y que la gente pueda estar informada. Yo personalmente conozco a Alfonso Pérez Medina, me parece un grandísimo periodista de tribunales y por tanto a mí me merece crédito. Pero aunque no me lo creyera o no se lo crea que no lo conozca, hay datos objetivos de la redacción de Tribunales de la Sexta que parece que muestran que antes de que el correo llegara al fiscal general, la redacción de Tribunales de la Sexta ya tenía en sus manos esa información. La cuestión es que estos días hay mucha presión de todo tipo sobre Alfonso Pérez Medina, sobre José Precedo y sobre otros periodistas en los que se les exige para que acaben confesando, para que confiesen. Claro. ¿Vosotros creéis que la democracia puede permitirse que un periodista afecte de esta manera al derecho a la información veraz? En absoluto, el secreto profesional es sagrado, mantener las fuentes es absolutamente sagrado y creo que ese no es el objeto de discusión sobre el juicio, ¿no? Cuando en un secreto en un pueblo no es lo mismo que lo diga un vecino que lo diga el cura. Y me parece que también es bastante simbólico. Quiero decir que estamos en un puesto realmente complejo. Yo creo que es... A ver, el fiscal general del Estado no tiene que demostrar que es inocente. No, claro. Tienen que demostrar que es culpable, que es muy distinto. Claro. Es muy diferente. Entonces yo creo que aquí no solo se examina el fiscal general del Estado, se está examinando el propio tribunal al completo. Y creo, por lo tanto, que el celo tiene que ser exquisito porque se está jugando mucho de cara a toda la ciudadanía. Lo que dice Carmen es muy importante porque sobre un acusado nunca puede pesar la carga de aportar datos para que lo condenen. Es la acusación la que tiene que aportar pruebas suficientes. ¿Cuándo podría perjudicar al fiscal general no haber aportado esa información? Si hubiera prueba de cargo suficiente para condenarle, él puede desvirtuarlo. Si no lo desvirtúa, pues lo condenan porque se destruye la presunción de inocencia. Pero si no hay ninguna prueba de cargo directa, desde luego parece que no la hay, el hecho de que él no aporte nada no tendría que ser un indicio concluyente para que lo condenaran, pero veremos cómo se valora la prueba por el tribunal. Yo no soy jurista y jamás se me ocurriría dar ninguna lección jurídica a nadie, pero sí soy periodista. Y voy a poner un ejemplo que yo creo que se va a entender. Si a mí un redactor me trae toda esta información sin ninguna prueba concluyente de que fuera el fiscal general del Estado, yo no lo daría por confirmado suficiente en ningún caso para publicarse. Si yo no lo veo publicable, ¿cómo lo voy a ver condenable? Me parece que las garantías de un jurado son mucho mayores que la acreditación de veracidad y no de verdad, que es suficiente para un periódico. Este ejemplo es el que yo puedo dar, el del periodismo. Yo no lo veo prueba suficiente para ser publicado que el fiscal general filtró. Nadie creo que se atreva a publicar eso, porque todavía no hay pruebas, mucho menos creo en el juicio. Luego está toda la politización del tema, que al gobierno le interesa que el fiscal general no dimita, que las instituciones están por encima de las personas e incluso de su inocencia. Yo, si fuera Álvaro García Ortiz, habría dimitido
pero no por considerarme culpable ni porque dimitir sea decir, bueno, aquí estoy reconociendo una asunción de algo, nada, sino porque la Fiscalía General del Estado se está viendo erosionada. Erosionada por motivos políticos o por los que queráis, pero las instituciones están por encima de las personas. Y ya digo que yo no veo prueba alguna periodísticamente para probablemente no lo publicarías. En España se dimite muy poco. Claro, pero tú no lo publicarías, pero probablemente se investigaría. Es que yo creo que estamos quizá dando la sensación de que esto es un capricho, que todo es política y que se está persiguiendo a este señor inocente. Y yo creo que habría que esperar exactamente porque hay algunas cosas que suenan mal. Por supuesto, evidentemente, yo puedo dudar de por qué borra el correo en este proceso. También dudo que no dimita. O sea, no tiene por qué dimitir, es evidente y está ajustado a ley. Pero tampoco puedo entender por qué no dimite. Pero a mí me parece que crear la sensación de que este juicio no tiene ningún sentido, como pasa en otras ocasiones, a mí esto yo esperaría. Porque estamos viendo algunas cosas que llaman la atención. Entonces, sinceramente, vamos a esperar, pero sí que creo que independientemente de que se pueda probar, que es lo que hay que hacer, su culpabilidad, a mí me parece que este juicio tiene sentido. Sí, lo tiene, claro. Y luego veremos a ver si es culpable o no es culpable, pero que esto no es una... Y luego, perdón, respecto a lo que decía Carmen, de que el tribunal se está examinando. Claro, se está examinando, pero evidentemente yo no dudo de su imparcialidad. No, sí. Ahora, si aprobar ese examen ¿es no condenarle? No, a lo mejor no. A lo mejor aprobar ese examen sí es condenarle. Pero no he dicho eso. He dicho que realmente las características de esta anomalía, porque no deja de ser una anomalía, ver al fiscal general del Estado sentado, no en el banquillo, pero sí para ser juzgado, está poniendo el foco en la ciudadanía, que no en los medios de comunicación, respecto a la credibilidad o no también del Tribunal Supremo. Exacto. Yo creo que a mí me ha costado mucho... cuando empezó todo esto, posicionarme sobre qué es lo que yo creía que el fiscal tenía que hacer, porque entiendo perfectamente el argumento de que mantenerte en la Fiscalía General del Estado estando imputado es algo que hace daño a la institución. Es decir, a mí me ha costado mucho saber si estaba a favor o en contra de eso. De hecho, no he conseguido resolver ese dilema. Pero desde que ha empezado el juicio, ahora sí creo que que lo que ha hecho es lo correcto y lo que ha hecho es no dimitir. Porque lo que estamos viendo en este juicio es una vergüenza. Es decir, lo que se está escenificando, y creo que Carmen pone el foco en el lugar correcto, es que quien se está evaluando también es el Supremo. Y esto es una vergüenza. Es decir, si alguien tenía dudas sobre la existencia del lawfare en España, se está retransmitiendo todos los días en la crónica del telediario. Yo creo que este caso queda luz y taquígrafos con lo que estamos escuchando, que nunca debió de admitirse, es decir, que nunca debió de llegarse hasta aquí, y que quien lo ha promovido va a salir mal parado de aquí, porque al final el fiscal general del Estado va a salir más reforzado de lo que entró.